Mi invitado de hoy es Belarmino Fernández Lorences, exitoso empresario español. Hace 42 años está en Paraguay. Bienvenidos, Belarmino. Gracias, Marcos. Eres la persona que más me enseñó sobre Paraguay en esos últimos 10, 12 años. Nos conocemos hace bastante y es un gran honor que puedas ser mi primer invitado en este programa. Contanos un poco tu historia, Belarmino, empezando en la infancia. Vos eres de Asturias, de España. ¿Cómo fue tu infancia ahí? Gracias. Efectivamente, yo nací en el año 1945. Para el que tenga calculadora es fácil adivinar los años que tengo. De hecho, aquí un gran amigo común, Marcos Mateo Almelli, escribió un libro, mi novelado, pero mi autografía, ¿no? Nací en el occidente de Asturias. Asturias es una región en el norte de España, sobre el mar Cantábrico, en una zona de montaña, donde efectivamente los recursos en la posguerra española eran duros. Mi infancia fue especial, fue singular también. Quedé huérfano muy joven, con 7 años quedé huérfano de un padre excombatiente de la guerra civil española, que afortunadamente combatió del lado de los ganadores, entonces los franquistas. Y obviamente, como aquí también, las preventas de haber participado en la guerra y eso, pues las usurpó, bien usurpadas, tuvo un puesto en una municipalidad, en un ayuntamiento, quizás sin merecerlo mucho, pero los honores de guerra, las cruces y las condecoraciones le ayudaron mucho a llegar a esto. Yo, gracias a eso, me fui a los 8 o 9 años a un colegio que había alguna damnificación para los hijos de participantes en la contienda bélica civil española, que duró 3 años. Allí no destaqué como buen estudiante, no era buen estudiante. Conclusión que a los 15 años me puse a trabajar con mi padre, que también se jubilaba ya, y entramos en un negocio muy común por aquellos tiempos, que eran las maderas. Era explotación forestal, cortar maderas, pero bien de abajo. Me acuerdo el día que compré la primer motosierra, que me dolía mucho el pecho de trabajar con ella. Nunca fui muy esclavo. ¿Te tocó trabajar en el bosque vos mismo? Me tocó. Uh-huh. Pero no era lo mío. Obviamente no puedo presumir de esclavo ni de gran trabajador. Sobre todo trabajos corporales, no me identifiqué muy bien con ellos, ¿no? Y comprimiendo un poco, rápidamente empecé con eso, la especulación de la compra-venta de madera. La vendía en las minas de carbón que eran subterráneas y que se apalancaban siempre con maderas, los hoyos, buscando las vetas carboníferas. Y de ahí, muy joven, ya a los 18 o 19 años, obviamente tuve que ir al ejército, como todos los españoles de aquella época. Estuve 20 años, llegué a sargento, me parece que fue en el ejército. Trabajaba y cumplía mis obligaciones militares. Y después al licenciarme, al terminar el ejército con 20 años, yo ya había trabajado muy bien, se me daban muy bien, sobre todo los negocios de compra y venta, los negocios mercantiles. Ya me acuerdo que fui al ejército con un auto. En España allí éramos 1.200 soldados y jefes, y había 3 autos, uno de ellos el mío, otro el del coronel que mandaba el regimiento. O sea que ya fui allí un poco destacando un poco por, quizás, aunque sea inmodesto, por mi talento comercial de la época, ¿no? Después hemos crecido bastante en España con mi padre, y empezaron las aventuras de trotamundos. Primero en África, fui atraído por las explotaciones forestales de la Costa de Marfil, en África, concretamente Camerún, también Guinea Ecuatorial.
las maderas nobles, que de aquella era un producto que parecía, como hoy el petróleo, parecía que se iba a acabar y que no había más, siempre se cortaba el último árbol. Ahora todavía estamos traumados con eso en la tierra, el árbol que se acaba, pero de aquella el problema era mayor porque efectivamente el árbol tenía una construcción y era muy preciado en la construcción de viviendas, de muebles, en la construcción de cualquier cosa destacaba siempre la clase de la madera, y la madera solía ser sola africana, la buena. Las maderas nobles venían de África siempre. Entonces yo ya me fui a África porque compraba de alguna manera de africanos, y allí tuve una experiencia no muy buena. Obviamente me empecé a estrellar ahí muy pronto con la vida. A Camerún, concretamente estuve en la parte francófona. Camerún, como todos saben, fue colonia inglesa y francesa, una parte inglesa y otra parte francesa. No anduvo muy bien aquello, pero siempre tenía mis negocios en España en sociedad con mi padre. Mi padre me dio la oportunidad, era hijo único. A los 16 años me dio el 50% de lo que hacíamos en esta actividad comercial de maderas. Y me volví a España, pero también me volví a otra vez picar la avispa de culo inquieto. Esto me suena muy bien aquí, esta expresión, en España es muy común. Culo inquieto se le dice a aquel que no para, que quiere moverse, que quiere ver cosas nuevas, que quiere... Conozco un tal Marcus Alman que también me parece que le padece del mismo mal. No está a gusto con lo que tiene y quiere ver algo nuevo. Yo en eso era campeón. Y ahí me vine con otra actividad que era la de subcontratista de una empresa constructora española. Vine a Buenos Aires a construir la autopista que hoy cruza la ciudad de Buenos Aires, AUSA, la Perito Moreno le dicen. Era una obra que es un puente colgado, hasta ahora obviamente existe y existirá la historia entera, porque en aquel momento venir al aeropuerto de Buenos Aires de Ezeiza se tardaba 1 hora, hace 50 años, pues fíjense lo que hace hoy. Yo llegué a Buenos Aires en el año 77. ¿Pero ahí fuiste con una constructora española que te llevó? Efectivamente, yo en España fui evolucionando, vendía las maderas a las empresas constructoras cuyos encufrados se hacían siempre con madera, entonces se vendía mucha madera, y yo di un paso más y vendía ya la madera encofrada, o sea, ya armaba la madera en la obra, y después ya hacía el armado del hierro también. En España se dice ferralla, aquí se dice armadura. Entonces llegué a subcontratar una obra y yo hacía la madera y hacía la armadura del hierro por un tanto el kilo. Eso me trajo a Buenos Aires cuando esta empresa Huarte, esta empresa castellana, hasta ahora existe, OHL, ahora está consorciada con otras empresas españolas, me dijo, ¿quieres venir a Buenos Aires a hacer una obra de 50.000 toneladas de hierro, que es una autopista, así andando? Claro, a mi puerta me llamaron, a mí me encantaba, claro que sí. ¿Y cuándo? Y mañana, muy bien. Fui a buscar el pasaporte, y al otro día pues me vine para Buenos Aires, hemos hecho una cotización, yo no conocía Argentina, ellos sí, ellos ya incluso me invitaron a participar de algunos negociados con la municipalidad, que era la dueña, era nuestro cliente, era la dueña de la obra, y visto un poco que yo me defendía bastante bien con el pico, me llevaron incluso a algunas reuniones en la contratación de la autopista. Más o menos la empresa constructora española le dijo, mire usted, tiene un gran problema para ir al aeropuerto, yo se lo soluciono. Ah, muy bien, ¿y el dinero quién lo pone? Nosotros. Ah, muy bien, eso a Cacciatore, que era el intendente del momento, le sonó a cascabeles, claro, muy bien. Y dice, un pequeño detalle, el dinero lo vamos a buscar en escenarios internacionales, llámese Suiza, Nueva York, el mundo financiero, vamos. Vamos a buscarlo, vamos a contratarlo a 25 o 30 años de plazo, y ahí sí que tiene que la municipalidad poner un pequeño ganchito, un pequeño aval al crédito. ¿Y esa obra fue bien? ¿Fue un éxito? Bueno, esa obra
Claro, ellos decían, bueno, y si ustedes no pagan, obviamente, si nosotros no pagamos, tiene que pagar la municipalidad, pero tienen como garantía la obra. A partir de eso, lo que tienen que vigilar, que hagamos bien la obra, que empleemos la plata en hacer la obra, y efectivamente, cuando se terminó la obra, nosotros cuando se hizo el estudio de factibilidades, en Buenos Aires, cosa que yo no estaba acostumbrado en España, ahí vino mi primera y gran experiencia. Cuando hicimos el estudio de factibilidades para el peaje de la obra, eran $2 lo que se cobraba. Cuando terminamos la obra, el equivalente era 0,25 centavos de dólar. Claro, eso en España no acontecía. No se devaluaba la moneda de la noche a la mañana. ¿Cuántos años tardó esa obra en concluir? ¿Perdón? ¿Cuántos años construyeron ahí? Pues la obra la hicimos en un tiempo récord, 2 años y 4 meses. ¿Y ahí de $2 fue a 0,25? Efectivamente, wow. Efectivamente. ¿Qué sucedió? Claro, a la inauguración de la obra, que hasta hoy existe, todos la conocéis, la característica es que pasa a veces a metros del edificio, porque fue aquello un pequeño holocausto que se hizo con la ciudad. O sea, se hizo una raya y lo que agarramos por allí se tiró todo. Me acuerdo que en el Parque Chacabuco tiramos una iglesia del siglo XVIII que los curas lloraban. ¿Cualquier cosa que estaba se tiró? Nada, por donde se hizo la raya pasó la autopista, se tiró lo que estaba por el medio. ¿Qué sucedió? El día de la inauguración subió a Buenos Aires la autopista. Un mes más tarde, la rentabilidad no daba ni para pagar los empleados del peaje. Aquella tarifa que cobrábamos era, pues exactamente, sería la 7ª, 8ª parte de lo que estudiamos. Y ahí aprendí algo con un ingeniero en español que quiero traspasar también, que dice, los asesores comerciales, los que hacen los estudios de factibilidades, siempre salen bien. Es una maravilla. Al pasar a la práctica, a veces sale mal. Sale mal. Entonces se les reclama, señores, pero ahora, oiga, pues mire usted, nosotros lo hicimos bien. Obviamente lo hicieron bien. Dice, y siempre sale bien, esta vez salió mal, pero ellos ya cobraron. Los asesores ya cobraron. El empresario, el que pone la plata, es el que lleva el palo. Esa fue una cosa que aprendí, que yo en España no tenía ni idea, yo no sabía ni casi lo que era moneda que no fueran las pesetas, y yo lo que no me imaginaba es que podía levantarse un gobierno por la mañana y decir, hoy contra el dólar la moneda local vale un 30% menos. Yo no estaba acostumbrado a eso, no lo entendía, pero yo como era subcontrataba también en dólares. Y la empresa Huarte sí sabía esto porque tenía unos partners argentinos que sí conocían Argentina y dijeron, en dólares. Nosotros el contrato es en dólares y efectivamente no afectó gran cosa. De hecho, fue muy bueno. Yo he ganado mucho dinero porque de hecho me acuerdo que yo lo llevaba todo a pesetas. Y hubo un momento que ya cobraba el doble de lo inicial en pesetas. Pero si te fue bien, ¿por qué no continuaste en Argentina? ¿Por qué cambiaste por Paraguay? Fue un graso error, exactamente. Y a mí en Argentina me fue muy bien, pero no por mi sabiduría. En Argentina fue bien porque los que lo hicieron bien fueron los contratistas madre, o sea, la empresa Huarte, que hoy es OHL, se juntaron 3 empresas. Ellos sabían. Las empresas, las obras públicas en todas partes del mundo son un mundo aparte, porque casi siempre el cliente de alguna manera es el Estado. El Estado es muy buen cliente. De hecho, yo critico también cuando a alguien le va bien y su cliente es el Estado, le pongo una interrogación. Al Estado es fácil de enamorar, como una borracha. Entonces, claro, las obras públicas, de hecho, lo estamos viendo todos los días, entran, después vienen los reajustes, vienen los problemas de proyecto, vienen los arreglos. Vimos ahora reciente en el canal de Panamá, empezaron la obra y a los 2 meses de empezar la obra pidieron un reajuste de $2.000 millones más. Todo
esto ya estaba previsto y efectivamente tuvieron que pagarlo el cliente, que siempre es un Estado, que siempre es un gobierno. Ellos lo hicieron bien. De rebote, yo también salí muy bien. Yo he salido muy bien. Allí conocí parte de la colonia paraguaya porque yo tenía como 300 empleados en la autopista, que la mitad serían paraguayos, que eran los armadores. Esos cataban el hierro, que concretamente en Buenos Aires de atar con alambre se pasó a lo que hoy ya es normal, que es una soldadura, un zarpido de soldadura en el hierro, que era la primera vez que se hacía en Buenos Aires. Hemos colocado en 2 años 52.000 toneladas, que hoy es una barbaridad. Entonces, ahí he salido muy bien y le he hecho una propuesta a mi padre. Dice, mira, yo me quedo en América Latina, yo te doy, por lo que tenemos aquí en Buenos Aires, te doy la mitad de mi sociedad en España. Mi padre, que nunca quiso estas aventuras, dice, mira, que aquí estamos bien, con la madera, dice, mira, no sé si te arrepentirás, pero la verdad que la oferta que me haces es muy buena. Si tú ganaste en 2 años lo que nosotros ganamos aquí en 12 o 14, desde luego, aleluya, para mí también es bueno. Pero piénsalo bien, muy bien. Ahí empezó mi gran diáspora, mi gran excursión con mi gente por América Latina. Y un amigo mío conoció a un paraguayo en el avión, estas cosas que cambian el ritmo de tu vida, ¿no? Llevas una vida intrépida y de repente un señor que coincides en una cola de un avión, que le cayó el lapicero y se lo recogiste, y aquel hecho cambió la vida el rumbo de tu vida a 180 grados. Lo conociste, te habló, bueno, pues yo más o menos así fue, dice, mira, conocí a un paraguayo, tú que entiendes de madera, porque yo ya venía ya con el tema, sabiendo mucho de maderas, dice que en Paraguay la floresta no tiene nombre, que es buenísima, y que él tiene mucha tierra y que nos la vende a $100 o a $200 la hectárea. Yo que venía de Camerún, que valía 10 veces más, y dije, bueno, vamos un fin de semana. En el año 79 llegamos aquí un fin de semana a pasarlo a Paraguay. Era también un maderero, el vendedor, era el que nos dio una gran recepción, una gran cena, un gran relaciones públicas. Manuel, en la casa que está enfrente de la embajada americana, esa casa... Acaliana. No, sobre Brasilia. la embajada americana, sí. Enfrente de la embajada americana, Ajá. ahora hay una estación de servicio nuevo, ubico, la otra casa. Sí. Batilana Peña se llamaba Ya. el dueño, que era un gentleman paraguayo, que también era maderero, que sabía mucho de comercio, que tenía 400.000 hectáreas. Y efectivamente nos llevó a un lugar, hasta ahora me acuerdo, a Bahí, Cantinacue, ahí en el centro. Tenía unas propiedades enormes. Y yo llegué a una conclusión que me asombró. El árbol en Paraguay estorbaba. Una hectárea sin contenido forestal era más cara que el contenido forestal. Yo no lo entendía aquello. O sea, el árbol se regalaba. Y aquí faltaba yo. Aquí era yo el que faltaba, ya con los antecedentes que había tenido en Buenos Aires, que había tenido mucha suerte, no sabiduría. Y aquí era yo el que faltaba, después de Cristóbal Colón. Y dije, sí señor, vamos a comprar aquí, vamos a comprar 14.000 hectáreas que compramos a $200 entre varios. Y yo digo, yo voy a poner un aserradero y cortar esa madera. Efectivamente, fui a Alemania, a Oberkirch, allá, fui a Hannover, a la feria de la carpintería, compré la mejor maquinaria porque tenía mucha plata que había ganado en Buenos Aires. Y hice un aserradero en el kilómetro 30, hasta ahora todavía existe parte, ¿no? Hice un aserradero ahí monstruoso para cortar maderas de la floresta paraguaya. Claro. Otra gran sorpresa mía, cuando me di cuenta que la madera de mi bosque era más cara que la que compraba a terceros que no era de mi bosque. Aquello no podía entrar por mi cabeza, pero ¿cómo usted me va a vender por 400 guaraní un metro cúbico AP de árbol si el mío de mi bosque me cuesta traer los 600? ¿Cuál fue la causa? La causa es que el árbol era robado, porque como no tenía valor,
El camión que la transportaba también venía de Brasil, de contrabando. Normalmente los obrajeros, el personal de campaña, eran gente huida de Brasil por algún motivo, cobraba menos. Cortaba en un lugar, estaba cortando un año hasta que venía el dueño, esto es mío. Bueno, marchaba 2 kilómetros más allá y volvía otra vez a hacer lo mismo. Entonces nadie te compró tu madera. Claro, no, claro, mi madera lo que tuve que hacer es parar mi explotación, Sí. porque era más cara en aquellos tiempos que la que me traía un tercero, que no era de la madera, pero que era, vamos a dejarlo ahí, no sé, era todo muy raro. Los autos que le decían entonces Mau, el 50% del parque automotor paraguayo era Mau, todo el mundo lo sabe, eran autos robados en Brasil. Robados o denunciados por robo y indemnizados los dueños por el seguro, no sé, los camiones parecidos. Claro, esa fue mi gran sorpresa. A partir de eso, pues, muchos errores he cometido, y para no hacer muy largo esta historia, tuve que ponerme en suspensión de pagos, porque me pasó otra vez lo mismo. Quebró la fábrica prácticamente. Sí, porque el estudio de factibilidades que yo hacía cuando yo vine acá, un metro cúbico de madera de cedro en Buenos Aires valía $525. El día que inauguré mi fábrica, el mismo metro cúbico de madera valía $175. Viniste con mucho dinero y ¿en cuánto tiempo Lo quedaste en licué. cero? Pues en 3 años pasé a deber $3 millones con otros $3 millones que yo había traído. Se había sumado todo. El mercado argentino tuve que cambiarlo. Me fui al de Venezuela. Venezuela era la estrella. Un bolívar valía 4.30, o sea, un dólar valía 4.30 bolívares. Empezamos a vender en Venezuela y cuando estábamos en Venezuela en el año 84, que era nuestro cliente y estábamos abriendo ahí un mercado, dicen, se decreta la semana que se cierran todos los bancos, como dice, feriado bancario de una semana. Entiendo. Paran todos los bancos, para el país, al lunes siguiente sale, señores, hoy un dólar no vale 4.30 bolívares, hoy vale 9. Entonces, Efectivamente esa fue la gran experiencia que decían el bolívar fruto de que tenía atrás el petróleo, nunca se iba a devaluar. Y lo del bolívar no tiene nombre. Lo de hoy vale más ya no hablar de Venezuela. De hecho, nosotros teníamos 2 barcos de madera llegando a Venezuela que no dio, el fruto de la venta de la madera no dio ni para el flete de los barcos. Claro, un golpe encima de otro, esto me llevó a una convocatoria de acreedores, obviamente parar la fábrica, arrepentirme de lo que había hecho, porque hubo muchos paraguayos a los que agradezco, que me dijeron, mira Gallego, esto no es así, esto no es tan fácil, esto parece fácil pero no es así. Efectivamente, yo, español torero, no creo en nadie. Los españoles obviamente somos Quijotes, decimos en España, valientes, y tenemos ese estigma de saberlo todo. Y efectivamente tuve que cerrar mi fábrica, quedé en pelotas, y de hecho, errores que cometí, bueno, podría recordar alguno más resaltante, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que traje de España un gran afilador de herramientas de corte de madera. ¿Qué hacía este caballero a los 2 meses de estar aquí? Aprender a afilar las herramientas con un paraguayo que ganaba $200, la 10ª parte que él. Claro, porque el español no había afilado herramientas de corte más que para coníferas, para maderas, eucaliptos, pinos y eso, que nada tienen que ver con lapachos, ni con cedros, ni con estos. ¿Quién fue el último en enterarse? Yo. Entonces, de ahí y acuñé mi dicho de la suerte del inversor extranjero en Paraguay se la juega en el aeropuerto.
quién lo espera en el aeropuerto. Si tiene suerte, que lo espera una persona honrada, atinada en los negocios, que conoce el medio, puede salvarse y hay muchas cosas para hacer. Si le espera un tipo incompetente o sinvergüenza, obviamente está jodido. Pero como más seguro está jodido, es en el caso mío. No me esperaba nadie. Yo lo sabía todo. Apliqué los parámetros y las teorías de la vieja y sabia España, Europa, que aquí valen parcialmente. Aquí hay que aplicar la cultura paraguaya, que es una cultura muy arraigada. Paraguay es un país muy singular, no dentro del mundo, dentro del contexto latinoamericano. Paraguay no se parece a Argentina, no se parece, tiene una cultura muy aferrada, tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas que no las ves. ¿Qué sucede con el extranjero? El extranjero viene y no cambia el chip, sigue en su pueblo, sigue en su tierra. Yo hago siempre el comparando siguiente. Y fíjense ustedes que vaya un paraguayo a España a decirles a ustedes cómo tienen que hacer las casas en Salamanca. Se ríen de él. La recíproca es la misma, pero no la entendemos. Venimos todos aquí a inventar. Vos hace 40 años atrás entonces ya empezaste a entender a Paraguay y empezaste de cero de vuelta. Efectivamente. En el año 84, yo estaba aquí con mi señora, todo el mundo sabe que es médico ginecólogo, he hecho una mano fuerte a la supervivencia, porque sí, iba a la Cruz Roja a hacer una cesárea por $5 al cambio, pero bueno, algo era algo, se vivía barato, se vivía tranquilo. Yo intenté hacer la del 90%, que era volver a mi España, ponerle una cruz a la aventura paraguaya, volver a mi España. Volví a mi padre, esto lo trae muy bien el libro que escribió Carlos Mateo, y efectivamente fue una noche que quedó en mi historia para el resto de mis días. Llegué a mi casa, le conté todo tipo de desgracias a mi padre, todo tipo de sorpresas. Llegué a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana, cuando terminé, me dijo: mira, entiendo todo muy bien, yo ya me parecía que la aventura americana iba a salir mal, pero aquí tienes tu casa, cuando arregles tus cagadas, perdón la expresión, cuando pagues lo que debes, cuando me pagues a mí que te avalé ya con la historia de Camerún y tuve que pagar yo, aquel día aquí me entiendes. Mientras hoy, por favor, déjame en mi lucha. A las 3 de la mañana, sin desarmar mi valija, mi maleta, agarré la puerta, me fui a la estación del tren, de ahí a Madrid, y medio de polizón a Paraguay. Wow. A Paraguay y a empezar de nuevo, pero con otro chip. Ya ahí, ahora tengo que capitalizar esto de alguna manera, que es lo que recomiendo yo a muchos, que la entrada es difícil, entre ellos me parece que estás tú también, pero efectivamente cuando lo conoces, Paraguay, claro que hay cosas para hacer. Pasa que yo insisto, cuento mi historia porque digo siempre, las cosas buenas no hacen daño. Las cosas que hacen daño son las cosas malas. Y yo, que ahora soy presidente de la Cámara de Comercio Española y pro tempore también de las europeas, digo, sí, muy bien, vengan aquí a Paraguay. ¿Cómo voy a decir yo que me fue mal? A mí me fue bien. Me fue bien, pero una vez que me paraguayicé. Claro, el extranjero viene aquí con trauma de la hacienda. Pero la hacienda aquí es muy benévola. La hacienda aquí es la mejor del mundo. Y lamentablemente muy franqueable también. De hecho, hay un 40 o un 50% de economía informal que no contribuye en nada. Otra cosa que teme el europeo, los sindicatos no existen. El paraguayo no es polémico. Puede ser que nuestra mano de obra no sea todo lo bueno que queremos porque no tiene educación, alimentación y sanitación. Eso hace que son requerimientos para que la mano de obra sea buena. Pero efectivamente lo que desde luego no podemos decir que es polémico. La delincuencia. Si yo te doy de aquí delincuencia,
la delincuencia esa de la... Yo no sé, claro, puede ser que tuve suerte. Yo llevo 42 años aquí y no me ocurrió que me atracaron, ni que me robaron el teléfono, ni que asaltaron mi casa. Yo no tuve nada, no sé si es mucha suerte. Tampoco ando, nunca tuve miedo a andar por la noche, por la selva, por todos sitios. No, efectivamente los problemas para los que venimos preparados no existen. Pero lo que sí tenemos que venir preparados para otros problemas que no existen en Europa, concretamente en España, que lo conozco. No es común que te engañe un notario, un escribano, una escribana. No es común eso. ¿Acá es común? ¿Te pasó mucho eso? Aquí no, yo he tenido, de hecho estoy pasando una experiencia después de 40 años acá. Estoy querellando a una escribana porque me hizo una matufia tremenda, increíble, y que quede claro que yo no es que haya tenido grandes perjuicios económicos, pero es que claro, yo como representante de la Cámara de Comercio Española no puedo permitir que una escribana, claro, yo lo escucho todos los días, hace poco tiempo, un señor español, mire, vino usted, me casé con una paraguaya, siempre me rollo, hice una casa y resulta que ahora el terreno no es mío. Eso, mira, ten cuidado, no compres un apartamento sin mirar bien los títulos porque igual te venden otro y no te enteras. Igual te venden un auto, resulta que y no te enteras. Eso no ocurre en Europa. ¿Vos compras y vendes, no sé, 100 propiedades al año hoy en día? ¿Algo así o más? ¿Cuántas experiencias así decís proporcionalmente ocurren? Nosotros tenemos, yo tengo 3 empresas, pero una que es la que más factura, que es la que hace loteamientos, la urbanizadora, que sí que estamos vendiendo, a ver, unos 2.300 lotes al año. Entre aquí y España, tenemos una oficina en España que va bastante bien, que vendemos obviamente a emigrantes paraguayos en España. Hay 30.000 paraguayos en Madrid solo. Más de 100 en toda España. Ahora justamente estaba haciendo, me llamó la atención, porque croatas hay también 30.000. Ahora me fijé, digo, qué casualidad. Entonces nosotros vendemos unas 2.300 propiedades al año. Ni te cuento, tenemos que hacer algún día 2.300 escrituras al año. Claro. Aparte de, efectivamente, después en Arcayana, hacemos inmobiliario, construimos sobre todo, reparamos, reconstruimos muchas casas antiguas, tienen mucho menos facturación, pero también tenemos una gran dependencia de la escritura. Yo tengo en mi oficina, obviamente, abogados dependientes de la firma, para aparte otros especialistas, abogados buenos, offshore, fuera de la empresa, y miramos con lupa los títulos de propiedad. Y hemos llegado a una conclusión que cada 3 títulos de propiedad, 2 están mal. ¿Pero sigue siendo así o eso es de antes? ¿Mejoró? Sigue siendo así, ahora es así. ¿Qué sucede? Que esto antes, hay títulos de propiedad que fueron mal transferidos igual 10 veces. Y ahora viene una época donde efectivamente Paraguay quiere ponerse al día, quiere mejorar eso, y entonces ahí por eso aumentaron los problemas. Porque ahora la gente ya quiere, ya empieza a mirar. Antes no miraban nada. Me decían, de estos autos Chileré no hay ni un 50% transferido. Es un poco como digo aquí a los luques, que me perdonen los luqueños. Y claro, cuando quieres hacer las cosas bien, yo en mi casa veo que efectivamente compro una propiedad, pero hasta el año siguiente no sé si compré o no. Los títulos, el catastro no funciona, no te puedes fiar, y perdónenme, de los escribanos, que yo creo, yo tengo buenos escribanos, pero la patada que acabo de llevar, me disgusté mucho por eso. Compro una casa, pago la escritura, los impuestos, la vuelvo a vender, y resulta que dicen, no, esta casa no es de usted, no es de Arcayana. ¿Cómo? No. Pero y la escritura que tengo aquí, no, todo es armado. Efectivamente, escribano o escribana en este caso, está imputada, y efectivamente quiero dar
porque yo no puedo, cuando me preguntan, la primera pregunta que me hacen, acabo de estar en Madrid con una reunión de empresarios, y dicen, hay seguridad jurídica para los emprendimientos extranjeros en Paraguay, podemos fiarnos de la justicia. ¿Qué respondes? Yo no puedo decir, nuestra justicia es mala. De ahí no paso. Sí, nuestra justicia no es buena. Yo no puedo decirle, vengan ustedes tranquilos, porque después caen por mi oficina y me quieren colgar. Es verdad, lógico. ¿Existe seguridad jurídica en Paraguay para la inversión extranjera? Vaya pregunta. ¿Qué respondes? Nuestra justicia, por eso, no será más malo que lo otro, pero no es buena. Obviamente no debe ser comparada a la alemana. Alemania creo que tiene un juez cada 25.000 habitantes. España tiene cada 80.000. También debe ser mejor la alemana que la española. Y ahí no sé el ratio comparativo con Paraguay de qué orden será, numérico, pero lo que sé seguro que efectivamente que aquí es mala quizás la justicia, quizás la policía, quizás los empresarios tampoco, todo es malo. Y en el gobierno siempre es criticado. Aquí, yo no sé, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Son difíciles hacer las cosas. Yo veo que patalean y que luchan y que hay gente seria, hay gente buena, hay mucha desgracia también, pero se está tratando de enderezarse y es difícil de hacer. En fin, yo creo que un poco, pasito a pasito, iremos andando adelante. Conociste muy bien los primeros 10 años de reempezar, viviste la dictadura en Paraguay. ¿Cómo era antes comparando con hoy el ámbito empresarial durante la dictadura? ¿Era igual, más sencillo? Lo mismo, no cambió nada. ¿No impactó a esa área? Nada. Aquí efectivamente tenemos un problema con la repartija de gananciales. Nosotros tenemos el repartimiento de tierras, es de pena, un 5% parece ser que tiene el 80% de la tierra. Esos títulos, al final escuchas estos alegatos de estas invasiones de tierra. Yo, que me perdonen, pero no sé, tengo miedo, esos títulos son mal traídos porque se hacían las cosas muy mal. Estaba mi abuelo, mi bisabuelo, sí, bueno, y papeles, y no sé. Yo veo, y no quiero celebrarlo mucho, pero yo no tengo invasiones. Yo tengo 123 tierras. ¿Por qué? Porque miro con lupa las tierras. Yo miro con lupa y ante la mínima duda no compro. Y a veces llego a pensar que cuando estos invasores van por las tierras es que alguna cosita hay por ahí. La coma, el punto, no sé. Desde luego estoy en contra de las invasiones, sobre todo de cara al extranjero. Tienes que saber cuando vienes y compras que compraste de verdad. No este caso que me vino ayer concretamente. Además vino un piloto español de una aerolínea importante, se casó con Paraguay, hizo una casa y ahora no es de la casa. Eso sabemos que es el pan nuestro cada día y eso tenemos que ponerlo arriba a la mesa. No vale cerrarlo. Estamos dando pasos para adelante, algún paso para adelante estamos dando, porque claro, es muy fácil. Yo me acuerdo una vez, y cuento esto, una anécdota que es interesante, que fui a una feria en Hannover, de maquinaria para aserraderos, y salí de Paraguay, donde la gente puteaba, en aquellos tiempos todavía, con Stroessner, puteaban contra el Paraguay, el gobierno, la administración. De Paraguay era lo peor. Después fui a Buenos Aires, fue así más o menos el itinerario, tuve 2 días en Buenos Aires, y me acuerdo que el taxi que me llevaba no sé dónde, dije, mira, por favor, si esta dirección es aquí. Y dice, mira, es que llueve y no me puedo bajar, ¿por qué? Me acaban de robar los zapatos. Me quitaron todo lo que tenía y los zapatos también. Quedé asustadito. ¿En qué año fue eso? Fue en el año, debió ser 84, 85. Y llegué a Madrid, al aeropuerto, y el taxista que me lleva a la ciudad dice, a Madrid, dice, hombre, usted obviamente vive fuera. Sí, pero es español, sí, bueno, yo digo siempre los taxistas, sobre todo los españoles, no callan, ¿no? Les encanta entablar diálogo con el pasajero.
Dice, pero vive fuera, sí, vive en América Latina, vivo, sí, Paraguay. ¡Qué suerte, menos mal! Aquí ya no hay quien viva, aquí no ganamos para comer. La madre que me parió, Dios. Pero bueno, cambio de país, pero no cambio de prédica de los mundanos de este país. Llego a Alemania y la misma historia. Alemania está imposible, no podemos trabajar, los impuestos. Entonces, claro, ya llegué un poco a tomar a chirigota todo eso, que cada uno hable mal de su tierra. Si escuchamos al argentino, si escuchamos al brasileño, ¿a quién? ¿A quién? Por eso es muy relativo. Yo muchas veces, ¿cómo me gustaría saber la verdad? ¿En qué punto somos los mejores o los peores? En esta guerra, en estos momentos que están aconteciendo cosas, la pandemia, cosas hasta ahora no conocidas, el problema de Rusia-Ucrania, muchas veces a mí me preguntan concretamente a propósito del tema de la Cámara de Comercio, ¿y Paraguay? Y yo, pues yo no sé, pero a veces honestamente en mis fueros interiores pienso que estos ríos revueltos, estas cosas raras, a veces a Paraguay le vienen bien, porque Paraguay tiene una economía singular, no se parece a ninguna de la región. ¿Por qué estáis tan bien económicamente? Me dicen, oye, los ratios económicos de Paraguay son muy buenos. Los ratios económicos brillan como el sol. Son muy vendibles. Entonces yo digo, es que nuestra economía es muy rara también. ¿Cómo rara? Sí, casi no tenemos economía. Casi no tenemos economía. Siempre es lo mismo. Comercio de reexportación. La madre que me parió, una interrogación. ¿Qué es comercio de reexportación? Que está siempre en la cabeza de nuestros ingresos económicos. Pues es mercancía que viene de China y se reexporta a Brasil y por una cuestión arancelaria. Lo que le cuesta a los españoles cuando les explico que los neumáticos brasileiros son los que se venden de contrabando para Brasil en Paraguay. A ver, vuelve a explicarme esto porque no lo entendemos muy bien. ¿En qué estriba este negocio? Pues estriba en que efectivamente la exportación es premiada o es incentivada desde Brasil y viene a Paraguay y ponen las ruedas de sus camiones más baratas que en Brasil, las ruedas brasileiras. Claro, cuando llevas aquí 40 años o 12 como usted, ya vas aprendiéndolo, pero estoy seguro que lo que te costó aprender esto no tiene nombre. La economía de frontera es una economía rara. Sí. De contrabandos no hablemos, contrabandos existen, si hay fronteras hay contrabandos. Hay una manera, ahora mismo hay una oleada, esta nueva unión de industriales puso arriba a la mesa el tema contrabando, como si fuera un tema de ayer. Yo como si fuera un tema de ayer, el contrabando existe desde que vino Cristóbal Colón. Pero en España y Portugal, hasta que no hubo una Unión Europea, hubo contrabando. Yo me acuerdo que iba a la frontera, compraba una bolsa de café de Portugal porque tenía colonias productoras de café, España era carísimo, y en aquella bolsa ganaba más que en todo lo que hacía. Y era inevitable, y aquí estamos lo mismo. Hay una manera de acabar con el contrabando, muy fácil, que es producir en línea de calidad y precio en competencia con nuestros vecinos, cosa que no somos capaces de hacer. Dejémonos de joder. Porque claro, dice, es que ahora con este momento, yo llegué a 42 años y me decían, vamos a comprar a Clorindaí. Los paraguayos se acuerdan de eso. Era una tienda que existía en la calle Oliva, casi Colón, que existe todavía hoy, y que era más barato todo, casi todo argentino, y era todo más barato. Y bueno, ¿y de dónde viene este apelativo de Clorindaí? Bueno, Clorinda es la ciudad limítrofe con Argentina y viene de contrabando. Entonces voy a comprar a Clorinda. Estoy hablando de hace 40 años, no de la semana pasada, que la Unión Industrial la misma historia. descubrió el contrabando la semana pasada. Y hace 40 años Clorinda ahí existía, había muchos años ya. Dejémoslo, en algún momento habría bueno. Además, otra cosa que pongo yo, el contrabando, ¿hacemos más de salida o de entrada? No sé. Ojo, lo que nosotros tenemos que hacer es invertir en educación. Nosotros tenemos que, nuestra mano de obra, hacerla más cualitativa,
hacerla de más calidad, producir y exportarla, vender mano de obra, llevarla a los mercados. Es decir, yo hago un repuesto, estas fábricas de partes, no sé. Claro, esto es lo que necesitamos, pero ¿son rentables? Yo lo que me dicen, no, porque con esta moneda, pero oigan señores, con esta moneda llevamos la vida entera. Yo cuando iba a los bancos en el año 83 a decirles, señores, pero mire usted, que la madera, yo cuando hice la fábrica vendía $500 en Argentina y ahora vendo a 175. Y me acuerdo un banquero español que me dijo, gilipollas, una expresión muy española. ¿Qué pensaste, que estabas en tu pueblo? ¿Qué pensaste, que estabas en Asturias? Adecúate a esto. Esto es así, querido. Y claro, algún momento, perdona Marcos, algún momento habrá en que efectivamente nos debiera favorecer. Pero el asunto es que en los últimos 42 años que yo llevo aquí, estamos siempre igual. Cuando no es de Brasil, es de Argentina. Pero estamos siempre bombardeados. Y veo en mi esquina, veo en la oficina, que se vende fruta. De hecho, la mejor fruta del país. Pero no hay nada paraguayo. Todo argentino. No somos capaces de hacer una banana en competencia con la Argentina. Yo no sé si me expreso o no lo queremos entender. Y venga el show del contrabando. Señores, produzcan con calidad y con precio. Y dejémonos de joder. ¿Qué pasa? Hombre, pues es difícil. Es difícil, pero si no logramos eso, no logramos acabar con el contrabando. Ahora, en tu oficina hay un cuadro muy sabio que me enseñaste, que son los 10 mandamientos de Bellarmino. El número 1 ya mencionaste, que el extranjero que viene se juega su vida en el aeropuerto. Y el número 2, me recuerdo, dice que nadie se queda sin oferta. ¿Cuántas ofertas al año estás haciendo? Ese cuadro en uno de mis viajes a España, mis empleados me hicieron de escucharme. Sabes que yo me caracteriza mucho los chistes, los acertijos, como se llama, y sobre todo las anécdotas que reflejan una verdad. Ellos me hicieron muchas de las casas de las cosas que reproduzco siempre con mis empleados. Yo digo siempre la segunda, que nadie se quede sin su oferta. Sí, en el comercio no hay ninguna cosa que no valga nada, todas tienen un valor. Y efectivamente, yo digo siempre que una oferta hay que hacerla. Te piden 10, bueno, pues ofrezco 4. Pero hacer una oferta, por lo menos orientas al vendedor. ¿Cuántas ofertas estimativamente hiciste el año pasado? No, muchas. Nosotros concretamente para la compra de la tierra, para los lotamientos y para todo eso, nosotros hemos mirado, tenemos archivado casi 2.000 propiedades. 2.000 ofertas. 2.000 archivadas que tenemos en los que no se concretaron. Que no se concretaron las ofertas. Claro, obviamente se concreta un 1%. Sí. Un 1%, pero efectivamente cuando te ofertan algo, ofreces. Y yo digo siempre otro ejemplo muy representativo, que es como el que pone cañas en el río. Pones varias cañas y aquella que se mueve vas y la atiendes. Aquel que le hiciste una oferta y dice quiero hablar del tema, bueno, pues con eso habla, con nosotros ya no habla. Cuando le haces una oferta que está dentro de los parámetros que tiene que estar para que haya rentabilidad, obviamente, ¿no? Uno muy interesante que nunca voy a olvidar es el tercero de tus mandamientos, que el volante volantea, pero el camión no. Sí, aquel es Made in Paraguay. Yo cuando me desesperaba tanto en mi aserradero porque las cosas no salían, porque las cosas no andaban, lo clásico del Paraguay, ¿no? Tardamos tanto en hacer las cosas. Y entonces aquel taxifletista era un señor mayor que tenía una camioneta vieja y que una bandeirante o algo así, y que hacía fletes para la fábrica. Y dice, mire, usted no se tiene que desesperar. Dice, mire usted, el Paraguay es como mi camioneta. Y digo, sí. Y hacía una reflexión extraordinaria. En un pésimo castellano decía él al volante, dice, el volante volantea, el volante anda, camina, ¿no? Y la rueda rodea. Y dice, y el carburador carburea, pero la camioneta no andea.
Claro, eso es trasladado al Paraguay. Tenemos clima, tenemos tierra, tenemos buena gente, pero no andamos para adelante. Claro, me contaba a propósito de esto, me contaba un gerente, un director de una fábrica de partes ahí importante del Alto Paraná. Dice, Fujikura, concretamente, tiene 50 fábricas, creo que en el mundo, en terceros países siempre. Y dice, la única que tiene al lado de la mayor central eléctrica del mundo es la de Paraguay. Y es la que tenemos más cara previsión de auxilio de energía externa. O sea, las mayores interrupciones en el corte de electricidad es la paraguaya, esto lo dice todo. Y de hecho hicieron una conducción, creo que directa, 22 kilómetros de la planta productora a la fábrica, porque era demasiado. Lo tenemos. Yo estoy seguro que aquí en Paraguay, per cápita, en España cuando voy y tú cuando vas a Austria igual, cuando hablas de generadores auxiliares, no saben lo que es. Aquí no hay casa que no tenga un generador, porque los cortes, y sin embargo somos riquísimos en energía, ¿no? Me dice un español cuando digo, aquí ¿sabes cuánto va la energía? Sabemos los récords que están batiendo los precios de la energía en España. Y tanto dice, hombre, aquí la verdad que no, aquí no nos sube, pero estamos sin ella. En este momento concretamente que me estás hablando, yo estoy con un generador en mi casa. Ese es un tema que efectivamente refleja lo del volante, volantea, la rueda rodea, el carburador carburea, pero la camioneta no ondea. Eso capaz es un error, decís, que hacemos nosotros extranjeros viniendo a Paraguay, que vemos las cosas están, pero no nos damos cuenta que qué difícil es moverlo. Así mismo es. Tardamos mucho en enterarnos. Y queremos imponer a un país que está cerradísimo a su cultura, a su educación, imponer cosas que traemos de afuera, pero que además en muchos casos no son aplicables. El número 4 es, un banco no es un negocio para 4 amigos. Muy interesante suena también. Sí, explícanos un poco tu experiencia. No sé si es así. No, es un banco... ¿Tuviste un banco? Sí, un banco que efectivamente a lo mejor yo en eso no soy un buen referente, porque a lo mejor fue que yo fui mal bancario. ¿Viviste la crisis bancaria que fue hace 20 años, obviamente, creo, ¿no? me tocó una crisis bancaria muy difícil, y yo llegué muy pronto. Yo no era mayoritario del accionariado, pero me di cuenta que a un banco normal, a un banco pequeño, le es muy difícil competir con los bancos grandes. De hecho, lo vemos todos los días. Ahora escuchaba uno de los bancos de aquí de Plaza, no quiero decir el nombre, que tiene el 90% de su plata en cuenta corriente. Claro, eso no le sucede a todos. Y yo pienso que no sé, pero en mi caso nos equivocamos 4 amigos en hacer un banco. Y entonces esa fue una broma que les hacía siempre a mis ex socios del banco. Y yo, bueno, es que estos 4 amigos debíamos haber puesto otra cosa que no fuera un banco. Pero tiene mucha singularidad también a mi experiencia. No quiero aplicarlo para todos. El número 5, que siempre me recuerdo también, para saber si alguien hace un buen negocio, hay que ver si lo repite haciendo de vuelta. Sí, claro. Sí, eso se basa en una anécdota muy interesante que tuve casi de joven. Un empleado nuestro muy inquieto se le ocurrió ir a vender en Navidades árboles de Navidad a Madrid, pinos, ese pino que se pone en Europa en la Navidad, ¿no? Y agarró un camión y se fue a Madrid a vender los árboles. Y la característica del tipo es que no hablaba. Era un tipo Margusaman, escuchaba todo, pero no hablaba mucho. Hablaba muy poco, sin que nadie se dé por aludido. Pero entonces fue a Madrid, tardó mucho en volver, y la intriga en el vecindario, ¿cómo le iría Arturo Abello se llamaba? ¿Cómo le iría Arturo Abello con aquella experiencia de vender árboles de Navidad en Madrid? Insólito. No se le ocurría a cualquiera, parecía una barbaridad en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces dice, nunca sabremos cómo le fue, fíjate. Dice, nunca sabemos, porque como él no habla, no vamos a saberlo. Y entonces mi padre dijo, sí, no,
Vamos a tardar un año en saberlo. Si el año que vienen las Navidades y Arturo Abello vuelve a vender árboles en Madrid, es que le fue bien. Si no vuelve, es que le fue mal. Y efectivamente eso lo apliqué yo a muchas... Me valió también esa experiencia ajena en muchas cosas, no me fijo. ¿Hizo esta cosa? ¿Y volvió a hacerla? No. Bueno, entonces ya le pongo una interrogación. Y como decís, españoles vienen mucho, ¿no? ¿Cuántos hay en Paraguay estimativamente? 11.000. 11.000 españoles hay hoy en Paraguay. Cuando yo llegué había 3.600 registrados en la embajada, pero de esos 3.600 la mitad eran clérigos, monjas y curas. Seglares éramos la otra mitad. Y realmente hoy sí, la población, ¿qué pasa? Que no se sabe cuántos habrá que no están registrados, porque es fácil estar en Paraguay con pasaporte español y hay no sé cuántos habrá que no están registrados en la embajada que no conocemos. Pero los que realmente fiscalmente dependemos, no dependemos de España, somos 11.000. Y los españoles vienen mucho junto a vos, ¿no? A la oficina para aconsejarse, sí, para conocer. Sí, claro, vienen mucho junto a mí, entre otras cosas porque soy muy viejo, porque honestamente la característica aquí es venir unos años y marchar. Y no, la estadística, la verdad que no es de las mejores. Eso sería mi pregunta. ¿Cuántos de los que vienen a Paraguay decís se quedan, tienen éxito y qué porcentaje ves yendo 20%. Otra vez? 20%. Sí. El 80%, yo no sé si en otros países del extranjero pasa lo mismo, pero efectivamente nunca hubo un emigrante que no pensara volver a su tierra. Siempre. De hecho, la venta de nuestros lotes en Madrid estriba en eso, en que yo pienso todos los paraguayos quieren tener su lote en Paraguay para volver un día. Ahí estriba mi negocio, ¿no? Porque yo lo veo, nadie. Yo hace muy pocos años que empecé a darme cuenta de que es una falacia y que no voy a volver a España, y ya porque no voy a volver a España. Pero mi caso ataña, yo creo que ni al 20% siquiera. Claro, eso es muy humano, ¿no? Volver a la tierra que te vio nacer es muy humano, pero la verdad es que en otros países de América Latina quizás son otros tiempos, ¿no? En Argentina es distinto. Yo concretamente estaba atraído, yo soy de una tierra en el norte de España que en todas las casas había inmigrantes en aquellos tiempos. En los tiempos de la posguerra. Hoy cambiaron. Aquellos inmigrantes venían en barco como animales y venían sin anatómico, venían sin un céntimo. Hoy ya los inmigrantes que vienen a veces hasta en primera clase y vienen a descubrir y hacer cosas. Hoy cambió mucho la diáspora esa de aquellos años, era muy distinta a la de hoy. Claro, yo creí que era venir a América y hacerse rico. ¿Por qué? Porque los que volvían a España volvían ricos. Pero cuando llegué a Buenos Aires y vi que el que lavaba los autos era gallego, y yo, pero ¿cuánto tiempo llevas aquí? 30 años. ¿Y sigues lavando coches? Sí. ¿Y el otro que echa gasolina en la estación de servicio? Sí, también, lleva 30 años. Entonces ahí me di cuenta de una cosa aplastante. Claro, el que no se hacía rico, yo no lo veía. ¿Por qué no volvía a España? Entonces, conclusión, el que va a América, de hecho en mi tierra dicen los indianos, porque venían a las Indias a hacer las Indias. Hacer las Indias era hacer la fortuna, ¿no? Y cuando de vez en cuando llegaba uno pobre, decía, le cayó la maleta al agua, le cayó la valija al agua. Pero efectivamente muchos, la diáspora española cambió en el año 55, 60, ahí no vinieron más pobres. Ahí ya los españoles que vinimos, con otros recipientes, con otros principios de empresariales, de hacer América que está muy atrasada, todas esas cosas que he hablado en un principio. Pero el pobre ese dejó de venir, obviamente porque pasó lo contrario. Ahora es la ida
de latinoamericano a Europa. Todo cambia en la vida, porque el escenario para el pobre hoy es mejor el europeo que el americano. El español venía a América en la inteligencia de que difícil sería que encontrase por delante una tierra peor que por la que atrás dejaban. O sea, salgo de España, si voy. Mi abuelo decía, fui en un barco a los 18 días de salir del puerto de Gijón, en el norte de Asturias. El barco le agarró una tempestad y nos volvió a tierra. Y volví caminando a casa. Cuando me repuse del escorbuto y de todas aquellas cosas de las enfermedades de la época, volví a agarrar otro barco. Y me fui como ahora un poco estos emigrantes que vemos que vienen a Europa, que les da igual perder la vida que no. Un poco ese era aquel emigrante, no había que comer. Mi padre me decía, ¿cómo fuiste a la guerra voluntario? Él con 18 años se apuntó voluntario. Dice, porque pregunté nada más una cosa, si me daban de comer. ¿Me dan de comer? Sí, pero seguro sí. ¿Dónde se come mejor? Hombre, yo creo que con los de Franco. Ya fue. ¿Qué sabía él? ¿Qué sabía él? Obviamente, dice, voluntario, hijo mío, no vayas nunca más a cuestiones bélicas a ningún sitio, porque los voluntarios fueron al frente peor, al paso del Ebro, en Teruel, que es donde morían como moscas. Eres voluntario, entonces serás más patriota. Obviamente, él, claro, era voluntario porque quería comer. Cambiando un poco el tema por completo, una cosa que tenemos en común ambos es, ambos sobrevivimos un accidente aéreo. Vos caíste con el avión hace 10 años, yo hace poco, y vos eres piloto y tienes aviones acá. ¿Cómo ves eso en el tema de mantenimiento y seguridad al respecto de eso? ¿Era mala suerte o realmente hay un tema a atender? Mira, sí, yo en el caso mío, el tuyo sí, sé que era un avión viejo, 401 Cessna, algo puede ser que fuera alguna cuestión de mantenimiento, pero estadísticamente yo creo que el 50% son fallas humanas, no fallas de motor. En el accidente mío, yo muchas veces digo, ¿para qué voy a dar explicaciones? El accidente, no estaba asegurado el avión, no tuve que reclamar nada a nadie, era mío, el único propietario era yo, pero en el caso mío efectivamente es un avión poco probado, es un avión que aquí había el mío, me parece que no hay más, es un avión nuevo que no sé si se dejó de fabricar, pero desde luego de comprar sí se dejó. Tenía aviones de experiencia, yo después del accidente me enteré que tenía un problema de que se desatascaba un turbo, perdía la potencia, eso me ocurrió en el despegue, y cayó como un ladrillo, porque yo estaba ya en el aire y el avión, yo sentí el motor, y cayó. Sigues volando, pero si la ¿no? gente prefiere decir, no, es que fue una mala operación, bueno, sí, me da igual. Sí. Pero el avión paró. Y de hecho aquí no vinieron, Cirrus es la marca del avión, porque no voy a decirlo. Aquí no proliferó la marca Cirrus, eran muy bonitos, eran una belleza. Brasil igual, pero el Cirrus ya ni se habla de él. Porque había, cuando ocurrió mi accidente, por esto mío, era el número 63. Los españoles que vienen, ¿cuál es el principal error que cometen cuando llegan a Paraguay? Aplicar parámetros y teorías españoles en Paraguay que en su mayoría no andan. Porque tiene la ventaja del mismo idioma, de alguna manera es familiar. Cierto, yo creo que... Y tenemos dos ventajas notables. Bueno, primero, el idioma. El idioma es una gran barrera en todos los órdenes de la vida. De hecho, hoy la gente, veo que el mundo actual es bilingüe y en muy poco tiempo será trilingüe también. De hecho, yo veo en Europa que ya les están exigiendo un tercer idioma que realmente me llama la atención, que es el chino, ¿cómo se llama? El idioma el de los chinos. Ay, la mar, no me acuerdo ahora. Y otra cosa que tenemos aquí, que son González, García, Fernández,
claro, no es como el caso de Austria ni Alemania. De alguna manera, ay, pues mira, mi abuelo era de un pueblo que se llamaba Castilla. Ah, mira qué interesante. Mi abuelo era de... Sí, hay unos antecedentes, obviamente, de la colonia importantes, eso también nos ayuda, ¿no? Sí, no, hombre, y no sé el resto de los humanos, pero los españoles aquí la verdad es que son bastante bien preciados, ¿eh? Yo no tengo queja. El paraguayo, si alguna característica tiene positiva, es la solidaridad. Cosa más solidaria que el paraguayo no la hay. Yo me acuerdo una vez que fuimos por el campo al poco de llegar, nos agarró la lluvia, alcanzamos una casita allí de pena, íbamos como 6, dormimos todos en camastros, no nos conocía nadie. Y dice, bueno, ¿y los dueños de la casa dónde durmieron? En un pajar, en el suelo. Increíble, para mí aquello fue una experiencia tremenda. No, el paraguayo es muy solidario, tendrá otros defectos, de no trabajar, del vicio que tenemos, de las malas prácticas, pero desde luego no es de la solidaridad. Entre ellos no tienen nombre. Yo me fijo siempre, a veces empleados que marchan, o cuando la maderera, yo me acuerdo una vez que fui a liquidar a 60 o 70 tipos, a pagarles con 60.000 guaraníes. Tocaban a 1.000 guaraníes, cuando realmente tenían que cobrar 30, 40.000, ¿no? Y me subí a un tambor, y era de noche, y ya me habían cortado la luz. Y le dije, señores, traigo esto. No tengo más. Tocan esto. Y me aplaudieron. Yo creí que me iban a colgar. Otra experiencia amarga, que también cabe relatar, es que el camión que llevaba y traía del trabajo a los empleados de mi fábrica, que estaba en el kilómetro 30, Ibirapar se llamaba, es que aquel camión chocó contra otro, murieron ipso facto 4 personas, como 12 heridos graves, y bueno, eran como 40 personas, todos heridos, en un camión, ¿no? Llegaron al sanatorio y claro, no estábamos al día con la seguridad social. Debíamos la seguridad social. Entonces yo, obviamente, siempre tuve como característica dar la cara. Me fui a Ciudad del Este, estaban los heridos tirados allí, os podéis imaginar, hace 40 años. Hablé con el médico, firmé unos pagarés, obviamente que creo que nunca pagué, porque eran de la empresa. Y cuando firmamos los pagarés, pues empezaron a operar y a reparar en toda aquella playa de 10 o 12 que estaban una mano, de terror fue. Y yo me acuerdo el día de entierro de los 4, que hemos comprado las cajas fúnebres en Brasil, también no sé si las hemos pagado. Y el día del entierro, que era un día de lluvia, me acuerdo, los 4 cadáveres allá, yo allí, en el entierro. Obviamente el transporte era un camión inadecuado, están sin asegurar. Si me sucede en otro país me cuelgan. Y no digo más ya, efectivamente. Y Bellarmino, eso lo valoro, lo tengo dentro, puede ser que sea, pero ahí estuve, me acuerdo, un espectáculo que no conocía, las mamás con los hijos de los fallecidos, esa despedida que dan aquí, que golpean, que palmean, que lloran, que adiós papá, aquello fue durísimo. Yo me acuerdo que tenía un socio que dice, yo no aguanto, Dios, aguanta, hay que dar la cara aquí. Y efectivamente, yo que sé, no quiero pensar que eso me pasara en España. si volverías aquí hoy a Paraguay, ¿en qué invertirías? ¿Acá? Sí. Hombre, para acá hoy para mí ya es fácil, porque tengo esa universidad, ya la hice, ya tengo la licenciatura en Paraguay, conozco todo muy bien, soy un paraguayo más. Claro, yo siempre digo aquí, por supuesto, pero en reuniones siempre digo, yo soy el que más lleva en Paraguay de todos los que estamos acá. Sí. Yo soy el paraguayo más antiguo, porque además, claro, yo llevo 42 años,
pero llevo 42 años de intensa lucha. Cagadas, errores, aciertos, de todo como es la vida. Claro, no sé, no me pregunten por el pasado. Claro, es muy común que me digan, pero a ti te fue muy bien. ¿Y el principio? ¿Cómo fue el principio? Como decía que llegaban unos emigrantes argentinos a España, y decía, ¿y qué negocio tenéis que se os ve tan bien? Y dice, pues mira, tenemos un cabaret. Tenemos un cabaret donde hay prostitución, donde hay de todo. Y dice, hombre, sí, un buen negocio. Y dice el tipo, bueno, buen negocio ahora que tenemos empleados. Al principio, que éramos mi señora y yo solo, fue muy duro. O sea, eso lo dice todo. Yo, claro, ¿quieres que te cuente? ¿Quieres que te hable de mis primeros 20 años? Porque claro, yo tendría mucho mérito si hubiera venido aquí pobre. ¿Volverías haciendo tu historia? ¿Te arrepentís? Mira, esa pregunta me la hicieron muchas veces. Claro, dicen que el hombre es de donde pase, o sea, la oveja, perdón. La oveja es de donde pase y no de donde nace. La oveja va donde hay una buena hierba para pastar, no donde nace, un carajo le importa. Los hombres también somos parecidos. Otra característica es que dice que también que el ser humano es del pueblo o es del lugar donde nacieron sus hijos y sus nietos. Yo tengo hijos y nietos paraguayos. Y claro, de alguna manera quiero Paraguay. Me advertía un emigrante español, ingeniero de caminos, hace muchos años me advertía en Argentina, dice, mira, va a llegar un momento que pierdes la identidad. ¿Cómo es eso? Sí, que no sabes dónde eres. ¿Te pasó eso? Me pasó. Me pasó cuando llegué a Madrid, claro, me fue pasando cada vez más a menudo. Ahora ya no lo tolero ya por mis condiciones de edad, pero cuando me dicen el paraguayito, no, Sornas no. Y una vez yo tenía un hijo mío que estudiaba en Madrid en una universidad, en la Carlos III, y no muchas veces que fui a visitarlo, vi que acababa de tener un altercado, una pelea. Y yo, ¿qué te pasa? Digo, ¿estás arañado? ¿Por qué te pasa? Bueno, y bueno, no, que estaba en una reunión y aquí paraguayos somos yo y el plomero, en el colegio, en una residencia. Y entonces pues estábamos en una reunión y vino una chica, ¡ay, que no me anda la cisterna del baño! Y dice, ¿por dónde está el Paraguiki? Decían así, ¿no? Dice, pues mira, no lo sabemos, pero aquí tienes otro. Pues mi hijo, por Rafael. Ojalá bendiga. Yo ya dije, ¿quién fue el hijo puta que te lo dijo que le voy a romper yo la cabeza? Aquel día fue el día que me dijo, ¿dónde soy? ¿De Paraguay? ¿O de España? Ese día fue. El día, tengo que quedarme en mitad del Atlántico. Porque efectivamente ese día sí me sentí dañado, y cuando alguien espotrica contra el Paraguay y estoy en España, desde luego me pongo de pie. Me pongo de pie y lo defiendo. Y yo volvería, pues yo no sé si volvería. Yo, claro, digo muchas veces, aquí en América, los emigrantes, a veces digo, ¿de qué corres? ¿Corres de algo o vienes por aventurero? Hay dos alternativas para venir aquí. Correr de una estafa, de una esposa, de una novia, o venir por aventurero. En mi caso, afortunadamente, fue el primero. O sea, de aventurero. Pero mucha gente, tú sabes que aquí tampoco es el mejor de cada casa el que viene. El español o eso que no es aventurero y está bien en España, no, se complica la vida. Se lo complica a aquellos que válgame Dios, ¿no? Yo no sé, creo que estoy entre los aventureros, pero esa pregunta que me haces si volvería, yo creo que es casual. Eso te lo van Yo me acuerdo que cuando me brindaban venir al Paraguay, aquel fin de semana dichoso, cuando me decían, no, ¿qué Paraguay? Vamos aquí, que vamos a ir a Mar del Plata, era verano y descansamos Mar del Plata. No, vamos a Paraguay, vamos a la pucha, mira que a ti te gusta la madera, yo no sé nada, vamos a hablar de madera. Bueno, pues vamos a Paraguay. Fíjate tú lo que cambió
Cambió toda la vida. Cambió radicalmente. Lo que yo te explicaba, de repente te cruces en una puerta de giro con un tipo y aquello cambió tu vida. O viste a una mujer, ¿quién lo puede decir? ¿Viste? ¿Cómo conociste a tu esposa? Milagro. Dios mío, eso tendría para media hora contar más también. Pero es que no esperaba. Y esa pregunta yo creo que no puede. Como si ahora me dicen, oye, ¿irías a vivir? Hombre, yo creo que no. Pero irías a vivir a Australia. A veces yo hablo con mi señora, ¿por qué no iríamos a Australia? En vez de venir a Paraguay, fíjate, pues digo, igual que la obra se hizo ahí en Buenos Aires, se pudo haber hecho en Australia. Sí. Yo qué sé, no puedo decir lo que hubiera pasado. O sea, lo he pasado muy mal al principio, ¿y cómo lo hubiera pasado en Australia? Mal también. Pero claro, hoy sin duda yo creo que tuve suerte. Eso de mala suerte y buena suerte, yo creo que casi siempre lo mismo. Tuve a la entrada mala suerte, pero mucho por mi cabeza. Yo me acuerdo aquí un viejo maderero, Papi Socorrillo, me decía, no, mira Gallego, piénsalo bien. Esa maquinaria que traes de Alemania no vale, son sierras alternativas, que aquí la madera no es el eucalipto, no es el pino, piénsalo bien. ¿Qué razón tenéis? Yo no lo escuché, obviamente. Yo era el que lo sabía todo. Eso es muy común. Gracias, Bellarmino, por la entrevista.